Hola, mi nombre es Ángel Guillermo, me dicen Memo, y al día de hoy les voy a estar compartiendo algunos conceptos sobre, bueno, con relación a la atención a la diversidad y la educación inclusiva. Todo esto con el fin de platicarles sobre un caso que yo pude observar en mis pasadas prácticas sobre un niño que enfrentaba ciertas barreras para el aprendizaje y la participación y que éstas impedían que él pues logra aprender a leer y escribir, y de hecho pues es un niño que ahora no sé si pasó a cuarto grado, pero en ese momento estaba en tercer grado y no sabía leer ni escribir, y la verdad es que por ende no aprendía nada sobre los otros temas o tópicos que se veían en el aula. Pero bueno, voy a empezar con los conceptos. En esta sección de los conceptos voy a estar leyendo un poco, entonces para poder citar algunas fuentes, entonces voy a estar volteando un poco para acá, pero si no volteo hacia la cámara y los dejo un poco abandonados. Pero vamos empezando por el concepto de igualdad, que creo que es el concepto base, es el concepto sobre el que van a girar los demás conceptos. Entonces, bueno, el Centro de Investigación en Educación Virtual nos dice que la igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medien ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia, o para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Y a la vez también el Centro de Investigación en Educación Virtual nos dice que la igualdad es un derecho inherente de cada persona. Esto es muy de Alexis de Tocqueville y su democracia, que dice que todos nacemos con ese derecho a la libertad y a la igualdad de condiciones, pero es importante, y ahorita lo voy a contrastar, perdón, con el concepto de equidad, que no, con igualdad no nos referimos a una igualdad homogénea. Voy a estar usando este pizarrón. Espero se pueda apreciar lo que voy a tratar de representar. Pero por ejemplo aquí voy a dibujar a un niño. Y perdón, voy a utilizar estereotipos. Voy a dibujar a la niña con el vestido y el niño sin el vestido. Los monitos estos de palitos que siempre se hacen. Aquí tengo un niño y una niña. Una igualdad, pues se dice la niña sin foca, un, una igualdad homogénea, sería a partir de que, pues, ellos mm, son iguales, pues, parten de las mismas condiciones. Y la verdad es que en la igualdad de género, pues no se busca exactamente esto, la igualdad homogénea, sino que se busca una igualdad de derechos, o sea que ellos tienen los mismos derechos, derechos a la educación, derecho a una familia, derecho a ser felices, a tener una alimentación sana. ¿Me explico? Entonces, para no caer en eso de la igualdad homogénea, que sería todos lo mismo sin importar nuestras necesidades, hay que hablar de equidad. Y la equidad, según la SEP, eh, voy a leer lo que menciona sobre la equidad en el texto de Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica, y la SEP dice esto. La educación inclusiva está directamente relacionada con la educación de calidad con equidad, que respete las condiciones, características, necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. Hablar de equidad en materia educativa implica lograr que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad. Es lo que les decía, según las características de cada quien, todos debemos de tener una igualdad en derechos. Y para que quede claro, porque puede ser un poquito confuso, según Murillo F., en un paper que se llama Equidad en Educación, que fue impreso en España, él pone un ejemplo de la equidad, de la diferencia entre la equidad y la igualdad, y lo relaciona con un sistema sanitario. Y la verdad es que a mí me gustó mucho este ejemplo y se me hace muy práctico para entender la diferencia entre equidad e igualdad. Él dice que en un sistema sanitario en donde se practique la igualdad es un sistema sanitario en donde, por ejemplo,
Aquí está perdón. Aquí este niño a lo mejor tiene, no sé, una gripe. Este, aquí lo voy a escribir, a lo mejor no se alcanza en el video. Pero bueno, aquí el niño tiene una gripe y se le da cierto tiempo de atención. Y a lo mejor esta niña tiene cáncer y se le da el mismo tiempo de atención y se dan los mismos recursos médicos para ella y para él. Eso sería un sistema sanitario en donde se practique con la igualdad, que no sería lo ideal. Lo ideal sería un sistema sanitario en donde se practique con la equidad. El que tiene gripe, pues bueno, le dan ciertos medicamentos y a lo mejor el doctor le va a brindar menos tiempo a ella que tiene cáncer. Este, porque pues claro, ella según sus necesidades requiere que el doctor la atienda por más tiempo y le dé más recursos médicos. ¿Me explico? Entonces, en el mismo paper, Murillo dice que en la educación pasa algo similar. Todos tenemos necesidades diferentes, pero al final el sistema pues te exige que llegues al mismo punto y de la misma forma. Entonces hay que buscar la igualdad de derechos, no la igualdad homogénea, y esa igualdad de derechos va de la mano con la equidad, que es atender a cada quien según sus necesidades. Entonces, hablando ya sobre todo esto, con la equidad y la igualdad logramos algo que se llama la inclusión. Y según la misma SEP y en este mismo texto, dice que la inclusión implica la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos. Se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. Busca asegurar la equidad, de la cual ya hablamos, y la calidad en la educación, considerando a todos los alumnos sin importar sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. O sea, que en una educación inclusiva, la escuela se adaptaría a las necesidades de sus alumnos. Vamos a imaginarnos un alumno con silla que necesita utilizar silla de ruedas para moverse. En una escuela, vamos a decir, en donde se practica la integración, que luego se piensa que es sinónimo de inclusión y no es así, esa niña sería llevada a la escuela y estaría ahí con los niños. Y por ejemplo, a lo mejor en educación física, ella no podría participar con sus compañeros porque pues no puede realizar las mismas actividades. O el docente de educación física no buscaría la forma de incluirla en las actividades. Pero en una escuela inclusiva, pues, por ejemplo, existirían rampas, o sea, existirían los medios para que ella pueda moverse cómodamente a lo largo de la institución. Y, por ejemplo, en educación física, el docente buscaría las formas de que ella sea incluida, de que pueda jugar con sus compañeros, y sus compañeros serían educados para que aprendan a incluir a su compañera, para que no la integren porque es diferente, la incluyan, para que pueda jugar con ellos, la respeten y la valoren como lo que es un ser humano. Y el último concepto que vamos a ver hoy es el de la interculturalidad. Y la interculturalidad, según Silvia Schmelkes, supongo que se pronuncia así, ella nos dice que es la relación entre culturas basada en el respeto y desde la igualdad. Y de hecho hay otro concepto que es la multiculturalidad. La multiculturalidad sería, no sé, se me viene mucho a la mente Estados Unidos, por ejemplo Nueva York, donde hay muchas, vamos a imaginar que cada uno de estos circulitos es pues un grupo de personas con una etnia diferente. Hay un videojuego que se llama Grand Theft Auto 4 y se los recomiendo mucho porque eso se puede ver ahí. El juego sobre el sueño americano, sobre migrantes y todo eso. Y pues por ejemplo aquí tenemos a los latinos, acá tenemos a los eslavos, acá tenemos a los irlandeses, acá tenemos a los asiáticos, aquí tenemos a la misma comunidad anglosajona
Y pues por ejemplo, no sé, aquí podemos tener, no sé, se me ocurre franceses. Y en la multiculturalidad, entre ellas, en ese mismo espacio geográfico, coexisten. Pero no es que realmente convivan. Y además en la multiculturalidad, aún, aunque convivan, pues puede ser desde la xenofobia, el racismo, el rechazo. ¿Me explico? Pero en la interculturalidad existe esa relación entre estas culturas, vamos a decir que estas líneas los relacionan, y es una convivencia, como ya dijimos, que lo dice Silvia Schmeckels, basada en el respeto y desde la igualdad. Ya hablamos, no una igualdad no homogénea, sino una igualdad de derechos. Y perdón, me equivoqué porque no era el último concepto. El último concepto que vamos a ver es el de las BAP, o las barreras para el aprendizaje y la participación. Si todo lo que ya mencionamos no se da, pues bueno, el alumno, en este caso nosotros que estamos hablando en materia de educación, el alumno va a enfrentar PAP. Bueno, según la SEP, el término de las BAP se adoptan en lugar de necesidades educativas especiales para hacer referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumno. Se considera que las BAP surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, ojo de eso, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. O sea, que no es que el niño tenga la BAP, no es que por tener una discapacidad él tiene la BAP, no, es el contexto el que impone esas barreras, ¿sí? Y estas pueden ser actitudinales, pedagógicas y de organización, ¿ok? Y hay una forma correcta de hacer referencia a estos términos, hay una forma correcta de usar el lenguaje para hablar de estos términos. Y es lo que acabo de mencionar, no es que el niño tenga las BAP, no puedo decir mi niño tiene BAP, mi alumno tiene BAP, no, mi alumno enfrenta BAP. Entonces les digo, el contexto es el que impone esas barreras. Ok, ahora, ahora que hablamos de todo esto, quiero hablar sobre dos sustentos legales, porque algo que se me hizo interesante que dijo el profe, mi profe el profe Luis Miguel, que es mi maestro, sobre esta materia de educación inclusiva, que pues no es que uno atienda esta diversidad o reconozca estos conceptos de igualdad, equidad, interculturalidad, inclusión, pues puede ser chido y aceptar a los demás. No, sino que es una cuestión de derechos, son derechos humanos. No me gusta decir que todos somos iguales, porque no, no todos somos iguales, todos somos diferentes, pero en cuestión de derechos, como ya lo he mencionado mucho en el video, todos somos iguales. Entonces, para empezar, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, desde el artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además será obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto ya a nivel internacional, nos dice en el artículo 7 que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y el artículo 26 pues nos dice también de esta misma Declaración Universal de Derechos Humanos, nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. Bueno, ahora, para no extendernos más, vamos a pasar al caso que les quiero presentar. Bueno, en mi pasada escuela de prácticas, que fue en la comunidad de Tlaltenango, del estado de Zacatecas, pues yo acudí a una escuela que es la Coronel Sánchez Román. Es una escuela primaria de integración completa, no sé si mencionarla de esa forma, o sea que estaban los 6 grados, cada uno tiene su maestro, está la directora, tenía su ayudante, su secretaria, había intendentes y estaba USAER para apoyar a los niños con alguna discapacidad
o con que requerían de educación especial. Ahora, había varios casos en mi salón de los cuales podría hablar en este video, pero el más interesante fue el de, y pues voy a usar un seudónimo, le vamos a llamar Brandon. Para mí el más interesante fue el de Brandon. Brandon es un niño que voy a hablar en pasado, que era de origen wixárika, y su problema es que en tercer grado él no sabía leer ni escribir, pero nada, nada. En matemáticas lograba hacer algunas sumas, algunas restras, pero por el hecho de no saber leer y escribir había un rezago en su aprendizaje en todas las áreas, en todas las materias, porque en tercero ya es esencial saber leer y escribir. Entonces aquí voy a tratar de hacer un análisis interseccional para explicarlos. Voy a poner una B para hacer referencia a Brandon. Y voy a escribir no aprende, así de forma muy simple. No, esto pues la verdad no es que sea muy formal. Entonces aquí tenemos a Brandon que no aprende. Ahorita en la cámara se está viendo invertida la imagen. Voy a ver si se puede editar para que lo puedan observar. Pero bueno, aquí dice Brandon no aprende. ¿Y por qué Brandon no aprendía? Sus barreras para poder aprender y para poder participar, de hecho, porque pues no podía participar en las actividades que yo llevaba, se dan desde las tres dimensiones. Estas barreras se dan desde las tres dimensiones de Cecilia Fierro, las cuales son la social, la institucional o la escolar y la áulica. La primera es la social. Aquí solo las voy a anotar por su nombre: social, áulica, áulica, y dijimos que la institucional. Perdón si ahorita me falta algún acento o algo, pero bueno. Entonces, Brandon no aprende, se da desde la dimensión social, en la dimensión áulica y la dimensión institucional. ¿Qué pasaba con la social? Los padres de Brandon, aparte de mostrar poco interés en la educación de su hijo, pues la verdad es que eran analfabetas. O sea que al igual que Brandon, pues no sabían leer ni escribir. Entonces, a la hora de Brandon llevarse tarea, pues ¿qué hacía? No iba a hacer nada, porque ni él ni sus padres podían apoyarlo. Entonces ahí había un problema. Y por ejemplo, el maestro titular y yo también lo llegué a hacer, utilizaban mucho WhatsApp para mandar las tareas a los padres, y los padres pues no entendían los mensajes. Entonces, en la parte social ya había una barrera para el aprendizaje. Luego sigue la parte institucional. ¿Qué pasaba con Brandon? Pues tú dices, ¿por qué Brandon está en tercero? Y si no sabe leer ni escribir, ¿por qué no quedarse en primero y segundo hasta que aprenda a leer y escribir? Pues ahí está la barrera que aparece desde la dimensión institucional. Y es que la política, las políticas de la institución o las políticas educativas, es que ningún niño puede reprobar. Entonces Brandon seguía aprobando cada año y sin poder leer y escribir. Y una cosa que afectó también fue pandemia. Aquí también podemos agregar eso en lo social. Hay otra barrera, es que fue la pandemia, porque primero y parte de segundo, o si mal no recuerdo todo el segundo grado, Brandon lo estudió en línea, y yo creo que no tuvo ni acceso. Y pues ¿quién le enseñó a leer y escribir si estaban en casa y sus padres no sabían hacerlo? Y por último es la barrera áulica. ¿Qué pasaba en el aula? Había integración. Brandon, el maestro titular, le llevaba actividades, pero eran actividades especiales para él, especiales entre comillas, pero no había tanta relación con el tema. Entonces Brandon se quedaba sin trabajar, y yo la verdad le ponía algunas cosas, le pedía que me hiciera dibujos, pero aún así no está para que, o sea, yo le pedía que me hiciera dibujos para que realizara sus actividades. Por ejemplo, una vez hablamos sobre la democracia
y voy a bajar esto ya. Sus compañeros me contestaban las preguntitas. Yo le pedí a él que me hiciera un dibujo de para él qué era la democracia. Pero igual no creo que atendí bien la situación. La verdad, me faltó. Y para mí era triste. Porque una vez les pedí hacer un collage. Les pedí que llevaran fotos o dibujos. Ellos lo podían dibujar ahí en el salón y le iban a exponer una cartulina. Pues para que ellos compartieran su identidad. Y todos lo hicieron muy bien. Menos él. Porque no llevó nada. Y su collage fueron estampas de superhéroes que llevaron otros compañeros. Y digo que fue triste porque el rezago educativo de Brandon y las barreras para el aprendizaje y la participación, aquí por ejemplo, como pueden ver, no solo son del aprendizaje, sino también son barreras para la participación, porque aquí su participación era vacía. Él no nos estaba compartiendo su identidad y a lo mejor los niños no son tan conscientes de su identidad, pero de forma inconsciente ellos saben que les gusta y te hablan de ello, y Brandon no. Brandon tal vez ni una identidad tenía, no tenía nada que compartir, y por eso digo que fue triste, no nos pudo compartir su identidad si es que la tenía. Entonces ese es el caso. Como ahora, reflexionando la situación, cómo se puede atender a este problema. Desde lo social sería buscar a los padres, tratar de orientarlos de cómo pueden ayudar a su hijo, o si eres muy dedicado como maestro, eso ya es cada quien. En las tardes tener asesorar al niño para que pueda leer, aprender a leer y a escribir. En lo institucional, pues eso ya va en lo que les dije. Y creo que ahora ya eso ya cambió. Ya no pueden pasar niños. Y ahora sí ya los van a reprobar, aunque no. Cuando no estén al nivel de lo que se exige en el siguiente grado. Entonces es pues que Brandon no esté pasando de grado. O sea, vamos a enseñarle. Como se aventó primero y segundo en pandemia, no aprendió a leer y escribir, quédate en primero y segundo hasta que aprendas. Y desde lo áulico, pues sería como docente incluirlo. Sí, si no sabe leer y escribir, que dibuje, muy bien, pero incluirlo en el tema, y a la vez llevarle esas actividades de lectoescritura, pero que estén relacionadas al tema que estamos viendo. Si estamos viendo historia y estamos viendo, no sé, ¿qué podríamos ver en tercero? No, en tercero no veían aún no veían historia, pero hablaban sobre su entidad. Llevarle cosas sobre ese tema. Si en ciencias estamos viendo sobre el sistema solar, si ya actividades de electroescritura, pero relacionadas al sistema solar, ¿me explico? Entonces yo creo que desde ahí se puede resolver. Y pues bueno, también como maestro es difícil, me imagino, porque hasta cierto punto puedes hacer algo. O sea, aquí sí hay que seguir mucho la filosofía estoica, y es de que, bueno, actuar hasta donde podemos. Hay cosas que están fuera de nuestras manos y fuera de nuestro alcance, y no hay que frustrarnos por ello. Es imposible. Entonces, pues bueno, este sería el video. Me extendí, pero creo que quedan claros los conceptos. Espero hayan quedado claros. Voy a dejar la bibliografía de todas las citas a las que hice referencia. Las voy a dejar en la descripción del video. Y pues agradecer que hayan visto el video. Espero que estén bien.